En el video anterior estuvimos estudiando los accionamientos manuales para válvulas direccionales. En esta oportunidad vamos a continuar con los accionamientos mecánicos. Los accionamientos mecánicos para válvulas direccionales adquieren protagonismo en sistemas automatizados donde una parte movible de la máquina debe realizar el accionamiento de la válvula en un determinado momento. Esto quiere decir que el comando de la válvula es conseguido a través de un contacto mecánico sobre el accionamiento, el cual debe estar ubicado estratégicamente a lo largo del movimiento del actuador para poder permitir el desarrollo de las secuencias operacionales ligadas a las válvulas direccionales. Esto lo podemos entender mejor por medio del siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una máquina que posee un cilindro neumático de doble efecto. Unido al vástago de ese cilindro tenemos este cabezal. En un punto de la carrera de ese cilindro ubicamos nuestra válvula con accionamiento mecánico, que en este caso es un accionamiento por rodillo. Entonces, durante la extensión del cilindro va a haber un punto en el que el cabezal va a entrar en contacto con el rodillo. Este rodillo va a girar oprimiendo a un elemento que hay por acá y entonces en ese momento se da el accionamiento de la válvula. De esta manera podemos ver que el comando de la válvula, el cambio de posición de la válvula, se da gracias al contacto mecánico entre una parte movible de la máquina, en este caso el cabezal del cilindro, y el mecanismo de accionamiento de la válvula, en este caso el rodillo. Principalmente existen 4 tipos de accionamientos mecánicos: el resorte, el pulsador mecánico o pin, el rodillo y el rodillo giratorio. A continuación, vamos a estudiar cada uno de estos accionamientos en este orden que acabamos de comentar. En primer lugar tenemos el accionamiento por resorte. Este tipo de accionamiento suele usarse para restaurar la válvula a su posición normal. Lo podemos ver en los siguientes ejemplos. En este primer caso tenemos una válvula de 2 vías y 2 posiciones, accionada por medio de botón. Entonces, al oprimir el botón, se conmuta esta posición. Pero inmediatamente se suelta ese botón, este resorte se encarga de devolver la válvula a esta posición, que es la posición normal. En próximos videos veremos todo lo que sucede internamente en la válvula, pero más o menos es lo siguiente. Este botón se encarga de mover unos mecanismos en el interior de la válvula para poder conmutar esta posición. Al mover esos mecanismos se comprime este resorte, por lo tanto él queda con esa energía elástica almacenada. Luego, cuando el botón deja de ser pulsado, el resorte libera esa energía, mueve de nuevo el mecanismo interno de la válvula y permite que se conmute la posición normal. Más adelante, en próximos videos dentro de esta misma serie de las válvulas direccionales, veremos toda esta parte de lo que pasa internamente en la válvula para poder conmutar de una posición a otra y los diferentes mecanismos que hay para poder conmutar las posiciones. Por el momento, vamos a continuar revisando los diversos tipos de accionamientos. Eso también lo podemos ver en este otro ejemplo, donde tenemos una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionada por solenoide. Cuando el solenoide es energizado, se conmuta esta posición. Los mecanismos internos de la válvula se mueven para poder conmutar estas conexiones. Luego, cuando se interrumpe la alimentación eléctrica al solenoide, se desenergiza y este resorte se encarga de mover de nuevo los mecanismos internos para poder conmutar esta posición, que es la posición normal de la válvula. En este otro ejemplo sucede exactamente lo mismo. En este caso sería una válvula de 5 vías, 2 posiciones, accionada por pilotaje neumático. Entonces, cuando hay entrada de aire por este pilotaje, se conmuta esta posición. Pero cuando se interrumpe la alimentación de aire en este pilotaje, el resorte se encarga de conmutar de nuevo esta otra posición. De estos ejemplos podemos ver 2 cosas. Primero,
que el accionamiento por resorte siempre se usa en compañía con otro accionamiento. Acá teníamos accionamiento manual acompañado de resorte. Aquí accionamiento eléctrico acompañado de resorte y aquí accionamiento neumático acompañado de resorte. Y segundo, podemos ver que siempre el resorte se usa para restaurar la válvula a su posición normal. Ahora vamos a pasar a revisar los otros tres tipos de accionamientos mecánicos: el pulsador mecánico, también conocido como pin, el rodillo y el rodillo giratorio, también conocido como rodillo rebatible, gatillo o rodillo escamoteable. El accionamiento por pulsador mecánico o pin solamente se utiliza para mecanismos que posean movimiento rectilíneo sin posibilidades de sobrepasar un límite. Es decir, deben ser ubicados en el final del recorrido de ese mecanismo que posee movimiento rectilíneo. Como este tipo de accionamiento es para mecanismos de movimiento rectilíneo, suele usarse con cilindros. Entonces, por ejemplo, podríamos tener nuestro cilindro neumático ubicado de manera horizontal y entonces la válvula la ubicamos estratégicamente para que sea accionada al final de la carrera de ese cilindro. En todos los accionamientos mecánicos es muy importante la ubicación estratégica de la válvula. En este caso, cuando es por pulsador mecánico o pin, la válvula siempre debe ir ubicada de modo que el actuador al final de su carrera genere la presión sobre el pin. Entonces, cuando se esté aproximando, tendríamos lo que vemos acá en la imagen, y luego, cuando llega al final de su carrera, se da el contacto mecánico entre el vástago y el pin, y es en ese momento cuando la válvula es conmutada de una posición a otra. Luego tenemos el accionamiento por rodillo. Ese accionamiento lo podemos ver en estas figuras. Podemos ver cómo luce una válvula con accionamiento por rodillo. ¿De qué se encuentra compuesto ese accionamiento? Tenemos una pieza en forma de L, la cual puede girar alrededor de este punto. Se encuentra pivotada en este punto. En esta parte encontramos el rodillo, el cual será el elemento que entra en contacto con el mecanismo o con la parte movible de la máquina, por ejemplo el cabezal del cilindro. En la mitad aproximadamente de esa pieza en L encontramos esta otra pieza que entra en contacto con un pin, y este pin es el que se encarga de mover la válvula de una posición a otra. Normalmente el rodillo sin presionar se encontraría como muestra esta figura. Cuando la parte movible de la máquina entra en contacto con este rodillo, esta pieza en L gira alrededor de este punto y lo hace en este sentido, en sentido horario. Entonces este elemento oprime el pin y al oprimir el pin conmuta la válvula de una posición a otra. Si una válvula con accionamiento por rodillo se ubica en una posición intermedia, recibirá la orden, es decir, se conmutará cada vez que el mecanismo en movimiento pase por encima, independientemente del sentido. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Supongamos que unido al vástago de nuestro cilindro tenemos esta pieza. Y acá tenemos ubicada la válvula de accionamiento por rodillo en una posición intermedia. Entonces, si en un momento el cilindro viene en este sentido, de izquierda a derecha, esta pieza entrará en contacto con el rodillo, esta pieza en L girará en este sentido y este elemento oprimirá el pin, conmutando la válvula. Por otro lado, si ahora el cilindro ya se encuentra por acá, si este cabezal ya se encuentra por acá, y ahora el cilindro va a generar su retroceso, es decir, se va a mover de derecha a izquierda, entonces cuando este elemento entre en contacto con el rodillo, hará que esta pieza en L gire en este sentido.
este elemento oprimirá el pin y por lo tanto se dará la conmutación de la válvula. Entonces, a partir de esto, podemos ver que sin importar el sentido de movimiento de este elemento, se da la conmutación de la válvula. En algunas ocasiones no es deseable esto que acabamos de hablar, que la válvula sea accionada en ambos sentidos, sino que deseamos tener un accionamiento que únicamente en un sentido genere la activación de la válvula. Entonces, para ello utilizamos el siguiente tipo de accionamiento, que sería el rodillo giratorio. El último tipo de accionamiento mecánico que estudiaremos es el rodillo giratorio, también conocido como rodillo rebatible, rodillo escamoteable o gatillo. En estas imágenes podemos ver cómo luce externamente este mecanismo de accionamiento. Podemos ver que se compone por el mismo elemento en L que teníamos para el rodillo, pero se agrega una pieza en la parte superior. Esta pieza es la que va a permitir que únicamente se genere el accionamiento en un sentido. El accionamiento por rodillo giratorio puede usarse para mecanismos de movimiento rectilíneo, mecanismos de movimiento rotativo, puede usarse al final o al inicio del recorrido de un cilindro y también en posiciones intermedias. Pero la particularidad que tienen es que únicamente permiten el accionamiento en un sentido de movimiento. Esto lo podemos ver con la ayuda de la siguiente imagen. Acá tendríamos nuestra válvula con accionamiento por rodillo giratorio y aquí vendría el elemento movible de la máquina. Entonces, cuando ese elemento se aproxima y entra en contacto con esta pieza gira alrededor de este punto, pero gira hasta quedar de esta forma. En ese momento ya entraría a moverse también esta pieza en L, y cuando gira esta pieza en L, este elemento oprime el pin generando el accionamiento de la válvula. Ahora, si el elemento móvil de la máquina viniera moviéndose en este sentido, de derecha a izquierda, al entrar en contacto con esta pieza la haría girar, pero en este caso ella puede girar hasta que llega a tocar acá. Por lo tanto, este elemento móvil puede moverse totalmente en este sentido sin que este elemento en forma de L gire. Por lo tanto, si el elemento no gira, este elemento no entra en contacto con el pin y por lo tanto no se conmuta la válvula. De esta manera podemos ver que gracias a esta nueva pieza que se incluye y que gira alrededor de este punto, es que se permite que la válvula únicamente sea accionada en un sentido. Esta pieza es conocida como el gatillo y entonces podemos ver que en el sentido de izquierda a derecha permite la conmutación de la válvula y en el sentido de derecha a izquierda no lo permite. Resumiendo lo que vimos sobre accionamientos mecánicos para válvulas direccionales, tenemos lo siguiente. El resorte se usa para restaurar la válvula a su posición normal o posición de reposo. El accionamiento por pulsador mecánico o pin únicamente se usa para mecanismos que tengan movimiento rectilíneo y únicamente se pueden ubicar al final de la carrera de este mecanismo. El accionamiento por rodillo se puede usar para mecanismos que tengan movimiento rectilíneo o movimiento rotativo y se pueden ubicar en cualquier posición, al inicio, al final o en cualquier posición intermedia entre el inicio y el final. También tenemos que el accionamiento por rodillo permite conmutar la válvula en ambos sentidos de movimiento. Finalmente, tenemos el accionamiento por rodillo giratorio o gatillo, el cual se usa para movimiento rectilíneo o movimiento rotativo y se puede utilizar en cualquier posición, al inicio, al final o en cualquier posición intermedia. Pero la particularidad del rodillo giratorio es que únicamente permite la conmutación de la válvula en un sentido de movimiento. Con esto terminamos de estudiar los accionamientos mecánicos para válvulas direccionales. En el próximo video estaremos estudiando los accionamientos eléctricos
por solenoide.